Por sus frutos los conoceréis. Cuidaos de los falsos profetas. Nuestro Señor nos advierte para que no sigamos falsas doctrinas. Pero además de mantener esa rectitud en nuestra fe, en nuestra creencia, también nos hace ver nuestro Señor sobre los frutos que hemos de dar después de conservar esa rectitud en nuestra doctrina. Y quiere que demos buenos frutos. Para esto nos hace una advertencia final y nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Es decir, que no solamente con nuestras palabras, invocando a Dios, sino también llevando a cabo obras de acuerdo a nuestra fe. Pero vamos por partes. Cuidaos de los falsos profetas. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido personajes que empiezan a enseñar cosas diferentes. Y lo malo que han sido en contra de algunos dogmas. Pero antes de pasar a los herejes, pues consideremos a los idólatras, que le han quitado el lugar que le corresponde a Dios y le han puesto, el lugar que le corresponde a Dios, han puesto al sol, o a la luna, o a la serpiente emplumada. Ya están pensando ustedes en quién me refiero, ¿verdad? Este ídolo de los aztecas, de la serpiente emplumada. Pero así como los aztecas, pues también los romanos tenían al por mayor ídolos. Los griegos, los egipcios, los mismos judíos, si Dios no los hubiera preservado de la idolatría, pues se hubieran caído, como muchas veces cayeron y Dios los corrigió. Dios les llamó la atención porque en estos años, bastantes años que vivieron con los egipcios, pues algo se les pegó esa inclinación a venerar ídolos, o sea, quitar el lugar que le corresponde a Dios y ponerlo a una figura de metal o de madera, a un gato, a una serpiente, que eran los ídolos que tenían en Egipto. En fin, ahí están los idólatras. Y uno de los ídolos de acá también de América Latina, pues es la Madre Tierra. Allá por el Amazonas, pues un ídolo que le llaman la Pachamama, que veneran a la tierra como si fuera Dios. Ahora sí nos pasamos con otros falsos profetas, los herejes, que niegan uno o varios dogmas. Por ejemplo, estuvo Arrio, que no era ajeno a la fe, era un monje católico, muy inteligente, muy influyente, pero también desgraciadamente muy soberbio, que no quiso acatar el señalamiento, la corrección de la iglesia para que dejara de enseñar desviaciones en la doctrina, desviaciones en la fe. Por ejemplo, mencionaba que Jesucristo es más excelente que todas las criaturas, pero que es menor que el Padre eterno, y por tanto no es de la misma naturaleza del Padre eterno. Jesucristo es mudable y susceptible al pecado. Así enseñaba Arrio. Y se convirtió en una secta de los arrianos que se extendió por muchas iglesias, abarcando diócesis y diócesis de varios países. Al grado de que San Atanasio, pues viendo tan extendida el arrianismo, lanzó aquellas palabras
contra esos herejes y les dijo, sí, es cierto, ustedes tendrán o ocuparán o estarán ahí en las iglesias. Ustedes tienen los templos, pero nosotros tenemos la fe, esa fe verdadera, esa fe que dejó Jesucristo al cuidado de los apóstoles y sus legítimos sucesores, los sumos pontífices, los papas verdaderos. Esto en el siglo II, en el siglo III, por ahí, o sea, en el año 200 y tantos. Imagínense ustedes que podemos tomar las mismas palabras de San Atanasio y al ver con tristeza, pues, cómo se ha extendido el modernismo en muchas iglesias, casi todas, podríamos decir lo mismo que San Atanasio. Ustedes ocupan los templos, pero nosotros tenemos la fe verdadera. Otros más, los pelagianos. Pelagio, que también tuvo sus herejías. El hombre con la libertad de que está dotado es capaz de elegir siempre lo que conviene, decía Pelagio. Puede por sí mismo y sin necesidad del auxilio de la gracia evitar todos los pecados y practicar todas las buenas obras. Negaba pues el pecado original y manifestaba una autosuficiencia del hombre. La gracia no la necesitamos. Esto sustentaba la doctrina de Pelagio. ¿Cuánto tuvo que escribir y hablar con unos y con otros San Agustín? Pelagianos y semi-pelagianos. Algunos convencía, otros no. Pero el caso es que la iglesia ve la ortodoxia de la doctrina de San Agustín y dice, esto se ha de enseñar. Lo de Pelagio no, lo de los semipelagianos tampoco. Esto es lo que se ha de enseñar, lo que dice el obispo de Hipona. Y tan excelente fue la explicación que dio de la gracia y la necesidad que tenemos de la gracia, que es conocido como el doctor de la gracia. Podemos elegir otros que son los protestantes para traerlos a colación aquí en lo que estamos tratando. Y se le llama protestantes porque protestaron ante las irregularidades y los escándalos que se presentaban dentro de la iglesia. Pero ¿qué es lo que hicieron? Además de atacar esos escándalos que desgraciadamente sí estaban ocurriendo, también quisieron cambiar los cimientos de la iglesia, los fundamentos de la iglesia. Que son 7 sacramentos, pues mejor que sean 4, que sean 3. Que no hay que venerar imágenes, que el obispo de Roma no debe demandar a los demás obispos. Tantos cambios quisieron hacer en los fundamentos, en la base de la iglesia, que llegaron hasta crear otra iglesia, pero fuera de la iglesia católica. Así, esta reforma protestante, pero la iglesia reaccionó y puso aquí la contrarreforma, llevada a cabo en la mayoría de los casos por los jesuitas. Pero digo la mayoría de los casos porque muchos obispos, muchos padres también llegaron a hacer pues cosas muy excelentes para reducir a los protestantes y convertirlos a la verdadera iglesia que dejó Jesucristo, que es la iglesia católica. Por ejemplo, podemos mencionar a San Francisco de Sales, que iba casa por casa dejando sus hojitas ahí, donde explicaba por qué están mal los protestantes, por qué estamos bien los católicos. ¿Cuántos protestantes se convirtieron al catolicismo gracias a esa paciencia y caridad y esa doctrina excelente que explicó San Francisco de Sales, doctor de la iglesia?
allá en el Chablais, en un lugar de Francia, de los Países Bajos también. Entonces, terminamos con el otro punto que es el modernismo. El Papa San Pío X llegó a calificar esta herejía como el conjunto de las herejías. O sea que aquí dentro del modernismo encontramos arrianismo, encontramos pelagianismo, encontramos semipelagianismo, encontramos protestantismo. Una persona pues que en su infancia fue protestante y al momento de que fue creciendo y conoció la tradición, pues llegó a estar dentro del catolicismo, dentro de la tradición. Va a una misa de una vecina suya, muy amiga de ella, a los 15 años de esas niñas, de su vecina, y empiezan a cantar una canción y le dice, oye amiga, esa canción yo la cantaba de pequeña, cuando era adventista. Podemos decir que el modernismo ha protestantizado a la iglesia y se ha extendido tanto que podemos decir lo mismo que San Atanasio. Ustedes tendrán los templos, pero nosotros tenemos la fe verdadera. Y encontramos, además de pelagianismo, arrianismo, encontramos hasta idolatría. Porque el ejemplo que le mencionaba ahorita de la Madre Tierra, la Pachamama, pues ya hasta fue puesta en el Vaticano. Pero dirán algunos, ¿cómo, padre? Se me hace que eso no pasó. Pues vea las noticias. Que de repente vemos que se unen o unen a diferentes credos de mahometanos, islámicos, hasta chamanes. 1986 en Asís. Y que piden que oren por sus dioses. Increíble. Y dirán algunos, pues esto no pasó, padre, pero vea las noticias. El modernismo se ha extendido dentro del tiempo porque ya ha pasado más de 40 años de modernismo. Y también se ha extendido a muchas iglesias. Pero basta con que uno le quede un poquito de sentido común y que desde su niñez haya aprendido la doctrina correcta para contrastar y decir algo raro está pasando aquí. Como muchas señoras que desde pequeñas que fueron a la doctrina y llegaron a aprender el catecismo del padre Ripalda, por ejemplo, que menciona ese autor porque pues fue un autor muy extendido en España y aquí en México por muchos años. Y resulta de que uno de repente escucha dentro del modernismo que dicen, pues acérquense a confesar, a comulgar aunque no se hayan confesado. Uno que le queda un poquito de esa instrucción religiosa de la niñez, un poquito de sentido común que dice algo raro está pasando aquí. ¿Y cuántas personas pues fueron alejándose? Y qué bueno que se alejaron del modernismo. Pero desafortunadamente pues también se alejaron de la devoción. Entonces, ¿qué concluimos con todo esto? Que somos católicos, no somos herejes ni cismáticos. Seguimos estando dentro de la Iglesia Católica. Somos católicos, no somos idólatras ni protestantes. Demos gracias a Dios porque Dios nos conserve en la fe y claro, pongamos en práctica esa fe. Pongamos en práctica, llevemos a cabo la voluntad de Dios, que son los dos puntos siguientes. Dice nuestro Señor en el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y uno que piensa inmediatamente, el fuego del infierno, por supuesto. Pero resulta de que damos un buen fruto y después damos un mal fruto. Y luego damos buenos frutos y después malos y así.
¿Qué necesitamos? Tender hacia el bien, o sea, hacia Dios. ¿Cuántos se lamentan y dicen, es que caigo en los mismos pecados? Pero yo les recuerdo, a ver, ¿son los mismos pecados, pero son más o son menos? Y no sabe qué decir la persona. Pues claro, porque no le da seguimiento a algo tan importante como lo es el propósito de enmienda. Uno de los 5 puntos de la confesión es el propósito de enmienda. Y por eso creo yo que muchos no recaen en las faltas por falta de arrepentimiento, sino por falta de un buen propósito de enmienda. Y para que sea bueno, para que sea eficaz el propósito de enmienda, ha de tener 2 cualidades. ¿Y cuáles son? Que el propósito de enmienda sea concreto y que sea constante. Esas 2 cualidades necesitamos que tenga nuestro propósito para que tendamos, o sea, que vayamos dejando de dar esos malos frutos y que se vayan multiplicando y multiplicando esos buenos frutos que no solamente va a tener muy contento a Dios, sino también muy tranquilos a nosotros de que caminamos hacia Dios, nos unimos a Dios nuestro Señor. Nos seguimos estrechando los lazos con su amistad. Y termina diciendo nuestro Señor que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre Celestial. Este es el que entrará en el reino de los cielos. Como decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. O sea, yo quiero hacer tu voluntad. Pero hay personas que como que no les gusta decirlo de una manera personal, ¿no? Yo quiero hacer tu voluntad. Porque hay quienes creen que esto de subordinarse a la voluntad de otro va contra la dignidad de la persona. Creen que va en contra de su dignidad. Pero resulta de que para que haya armonía y hasta felicidad se necesita esa subordinación. En las cosas infrahumanas sucede eso, sucede esa armonía. Imagínense que el Sol y los planetas dijeran, yo no quiero seguir la órbita que Dios me marcó. No se subordinara el Sol y los planetas y se salgan de su órbita y agarren el camino que ellos se les pegue la gana. Eso iniciaría un caos, un choque de 2 o más mundos. Vean ustedes la armonía, el orden que ha puesto Dios nuestro Señor y ha repartido. En el caso de los seres racionales, ha compartido la autoridad. Por eso es que hemos de subordinarnos en esa cadena de mando que existe en la familia, en la sociedad, en la escuela, en el país, en el mundo. Debemos de subordinarnos a las leyes justas. ¿O acaso los hijos van a decir lo que se debe de hacer en la casa? Los padres de familia son los que han de poner esas normas, esas reglas en la casa. Y los hijos han de obedecer. Y dentro de los hijos pues hay mayores y menores. Y el hermano mayor pues tiene cierta autoridad con los menores. Eso no significa que va a abusar de su autoridad, ¿verdad? Por supuesto que no. Tiene una responsabilidad de usar bien esa autoridad que tiene con los hermanos menores. En fin, vamos a conservar esa subordinación, hágase tu voluntad, o vamos a unirnos a la legión de aquel que dijo, no te serviré. Ahí está. Vamos a sumarnos a esa legión para que Dios nos diga, pues no me sirves, pues vámonos, y nos aleje de él. No es indignante, no rebaja nuestra condición humana la obediencia, la subordinación. Estamos dentro de un orden. Mantendremos esa armonía y conseguiremos la felicidad relativa en este mundo que se pueda alcanzar
y la felicidad eterna en el otro. Sigamos pues las precauciones que nos ha puesto nuestro Señor en el Evangelio, cuidándonos de los falsos profetas, demos el debido fruto y mantengamos esa voluntad de hacer precisamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.